¿Por qué Occidente mira con inquietud a 3 países sin mar, perdidos entre las dunas interminables del Sahel? Durante siglos, esta franja árida de África fue condenada al olvido, sin voz ni derecho a soñar, relegada a ser una sombra en la historia de la pobreza global. Pero algo ha cambiado. Burkina Faso, Níger y Mali, nombres antes vinculados a la miseria y la dependencia, hoy resuenan como símbolos de desafío y esperanza. Lo que fue sinónimo de derrota, ahora se levanta como un grito de dignidad que atraviesa fronteras. Encerrados por un desierto que parece no tener fin, estos pueblos han decidido romper las cadenas impuestas desde hace siglos. Frente a tribunales internacionales que, a pedido de potencias occidentales, dictan que África no puede decidir sobre su oro ni su uranio, el Sahel gesta una revolución silenciosa. No empieza con armas, sino con la determinación de decir basta. Las sanciones llueven, cortando el comercio y castigando el sueño de independencia. Sin embargo, surge una figura inesperada: el capitán Ibrahim Traoré. Joven, audaz y carismático, Traoré rechaza la obediencia ciega y siembra soberanía en cada acto diario. Para él, la dignidad de su pueblo vale más que cualquier tonelada de uranio enviada a Europa. Occidente responde con bloqueos y amenazas legales, intentando quebrar su voluntad. Pero el Sahel ha descubierto algo que no se compra ni se mendiga. La dignidad se cultiva en la escuela, en el campo, en la memoria de quienes, incluso en la tierra más árida, reclaman su derecho a decidir. Hoy, la pregunta es si esta región, alguna vez considerada la más pobre del mundo, puede derribar el sistema que la condenó y convertirse en faro de soberanía para el sur global. Lo que está en juego es inmenso. Si el Sahel fracasa, África seguirá siendo una mina para el mundo, y su emancipación se esfumará. Pero si triunfa, puede alterar no solo el destino del continente, sino el equilibrio global para siempre. ¿Cómo lograron estos países pasar del sometimiento al desafío abierto? El camino de la revolución en el Sahel comienza mucho antes de lo que Occidente sospecha. Durante incontables décadas, el Sahel fue frontera de hambre y olvido. Bajo la arena, sin embargo, germinaba una semilla invisible. Sus tierras, especialmente Burkina Faso, Malí y Níger, eran sinónimo de pobreza, dependencia y abandono internacional. Durante años, sus nombres solo aparecían en informes de crisis, mapas de miseria, estadísticas de desplazados, cifras de hambruna. Occidente dictaba el destino de sus recursos, mientras los pueblos sobrevivían bajo la sombra de acuerdos coloniales y tribunales extranjeros. La dignidad, para millones, era un sueño prohibido. En el año 2023, la historia giró sobre sí misma. Burkina Faso, Malí y Níger rompieron las cadenas coloniales y fundaron la Alianza de Estados del Sahel, la AES. Aquella decisión, calificada por muchos medios internacionales como golpes de Estado, fue para millones de africanos un acto de rescate, orgullo y esperanza largamente anhelados. La AES no es solo un pacto militar o político. Es un compromiso profundo contra la dependencia. Por primera vez en muchas décadas, estos países decidieron enfrentar juntos el futuro, construyendo una fuerza militar y educativa auténticamente africana. La alianza nació para no depender nunca más de potencias extranjeras, ni para defenderse, ni para subsistir. Uno de sus primeros logros fue la creación del Instituto Superior Militar en Burkina Faso. Aquí, jóvenes oficiales se forman no solo en táctica y defensa, sino también en historia, ética y geopolítica africana. Cada lección es una vacuna contra la dependencia mental, una apuesta por la memoria y la soberanía diaria. Por primera vez, los ejércitos se entrenan en su propia tierra, guiados por instructores que comparten raíces e ideales. El cambio, sin embargo, no se limita a los cuarteles. Gracias a la unión de la AES, los mercados rurales han reabierto y el crecimiento económico empieza a sentirse en los hogares. La gestión nacional de los recursos, del oro burkinés al uranio nigerino, se ha fortalecido, permitiendo que la riqueza llegue, por fin,
a quienes la trabajan. La reapertura de caminos, el regreso del comercio y el renacimiento agrícola son señales tangibles de una nueva dirección. Pero el proceso está lleno de riesgos. La mayor amenaza es olvidar cuánto costó recuperar la unidad o ceder, de nuevo, a la fragmentación impuesta por intereses externos. Si la región olvida las lecciones del pasado, podría regresar a la pobreza dependiente y al olvido del mundo. Sin embargo, el Sahel ha demostrado que la dignidad puede germinar incluso en la arena más árida. Y mientras la AES construye autonomía desde abajo, un nuevo desafío aparece en el horizonte: la reacción del sistema global ante este despertar africano. Ahora, mientras la AES consolida su soberanía, el mundo observa con inquietud. Las antiguas potencias y los intereses globales no están dispuestos a ceder el control sin luchar. La independencia africana ya no se gana con fusiles. Ahora se decide en juzgados y contratos escritos en idiomas extranjeros. Mientras el Sahel busca escribir su propia historia, los tribunales internacionales dictan sentencias que pesan más que cualquier arma. El CIDI, un tribunal bajo el control del Banco Mundial, ha prohibido a Níger vender su propio uranio, ese mineral que Europa necesita para iluminar sus ciudades. Así, una nación africana no puede decidir sobre sus riquezas, pero sí debe cargar con las consecuencias de contratos firmados a miles de kilómetros de distancia. Durante décadas, Francia y grandes empresas extranjeras han extraído el oro y el uranio del Sahel, llevándose la riqueza a cambio de promesas vacías. Cada vez que un país de la región exige el control de sus recursos, la respuesta no llega con diálogo, sino con sanciones, bloqueos comerciales y congelamiento de fondos en bancos europeos. El mensaje es ineludible: desafiar el orden impuesto tiene un precio muy alto. Burkina Faso decidió tomar el control de su oro y desafiar la presión internacional. Mali y Níger siguieron el ejemplo, pero sufrieron bloqueos inmediatos. Sus fondos fueron congelados y la amenaza de nuevas sanciones se materializó. Es una guerra silenciosa, donde la economía es un arma invisible y la justicia internacional, una puerta cerrada para África. Europa depende del uranio africano para alimentar sus centrales eléctricas, mientras millones de africanos siguen sumidos en la oscuridad. El contraste es brutal. Las riquezas del Sahel iluminan París y Berlín, pero los pueblos que las extraen apenas acceden a la electricidad o al agua potable. Así, la dependencia energética europea se sostiene sobre la negación de la soberanía africana. Sin embargo, la resistencia crece en las calles. En Ouagadougou, Bamako y Niamey, miles protestan contra la legalidad colonial. Los líderes del Sahel, desde sus tribunas, denuncian la hipocresía de un sistema legal que nunca fue escrito para protegerlos, sino para mantenerlos sometidos. Como respuesta, los gobiernos del Sahel han empezado a soñar en grande. Proyectos de autonomía energética que buscan transformar el sol y el viento en electricidad para sus propias ciudades, cooperativas mineras que reemplazan a las multinacionales, y la propuesta, cada vez más discutida, de crear un tribunal africano para decidir sobre sus recursos y contratos. Si los tribunales internacionales vencen, África perderá el control sobre su riqueza, y el ejemplo del Sahel quedará enterrado bajo nuevas leyes impuestas. Pero si la resistencia prospera, todo el continente podrá repensar la dignidad y la justicia en sus propios términos. El pulso por la soberanía no solo se libra en los tribunales ni en las calles. Comienza también en las aulas, donde una nueva generación decide qué historias contar y qué futuro imaginar. Donde unos ven castigos, el Sahel ve la posibilidad de sembrar autonomía en cada escuela y cada campo. Las consecuencias de la revolución ya se palpan en la vida diaria de millones. El cambio dejó de ser consigna. Ahora es pan, es tierra, es memoria que vuelve a florecer. Las reformas agrarias han restituido decenas de miles de hectáreas a las comunidades originarias. Cada parcela recuperada queda registrada digitalmente, blindando a los campesinos contra la especulación que antes los expulsaba. La venta de grandes extensiones a fondos extranjeros está prohibida. La tierra, por fin,
permanece en manos de quienes la trabajan. El campo, antes olvidado, vuelve a respirar. En Burkina Faso y Níger, la producción agrícola crece año tras año, gracias a cooperativas, muchas dirigidas por mujeres. Ellas, antes relegadas, hoy deciden sobre sus cultivos y el porvenir de sus familias. Las cooperativas no solo generan alimentos, sino también confianza y redes de apoyo. La economía de resistencia brota entre el polvo y la presión internacional. La inflación, que asfixiaba los mercados, ha caído a su nivel más bajo en décadas. Los precios de los alimentos básicos bajan, y la cesta vuelve a estar al alcance de la mayoría. Los servicios públicos mejoran. Hospitales y escuelas reabren incluso en los pueblos más aislados. Pero la revolución no solo nutre el cuerpo. La educación ha sido transformada desde la raíz. Hoy, la historia se enseña desde una mirada africana. Los niños aprenden sobre sus héroes y luchas, no sobre invasores extranjeros. Se recupera la memoria histórica, borrando siglos de olvido impuesto. Cada lección es una semilla de dignidad y futuro. En este renacer, el liderazgo de Ibrahim Traoré se vuelve emblema. Alejado del lujo, gobierna con cercanía y ética. No habita palacios, sino cuarteles. No impone, sino inspira. Su imagen, sencilla y firme, recuerda a cada familia que la dignidad no se compra, se construye día a día. Sin embargo, el desafío es titánico. Sostener la unidad interna frente a la presión global y los intereses locales contrarios. Las sanciones siguen. La amenaza de una reacción internacional es tangible. Los especuladores acechan, buscando fisuras en el muro de la soberanía. El Sahel puede ser escuela de autoestima para África, o volver a ser solo botín en manos ajenas. El riesgo es inmenso, pero la esperanza también. Lo que ocurre aquí puede encender una chispa en todo el continente. Un pueblo que desafía el destino impuesto, o que es aplastado por el peso del dinero y la ley extranjera. En la siguiente escena, veremos cómo las semillas de esta revolución siembran alianzas inesperadas y nuevas amenazas. El pulso entre emancipación y cooptación está lejos de resolverse. La revolución del Sahel no se predica, se cultiva. Día tras día, en miles de actos silenciosos, va tomando forma en la vida cotidiana. No basta con proclamar independencia, hay que construirla, decisión a decisión, tejiendo autonomía real desde abajo. La dignidad no nace de discursos grandilocuentes, sino del esfuerzo constante por unir pueblos que, durante siglos, fueron obligados a mirarse con desconfianza. Hoy, la Alianza de los Estados del Sahel apuesta por la integración regional. Una sola moneda, un mercado interno sin fronteras y un corredor energético propio se están gestando. Estas no son promesas huecas, son pasos concretos para escapar de la trampa de la dependencia que impusieron potencias extranjeras. La educación se transforma en arma estratégica. Universidades dedicadas a ciencias aplicadas, ingeniería y defensa africana, impulsadas por becas conjuntas, buscan romper el ciclo de la obediencia ciega. Cada aula se convierte en un vivero de emancipación mental. Los jóvenes dejan de emigrar por desesperación y comienzan a diseñar el futuro de su tierra, cambiando la fuga de cerebros por la siembra de soluciones propias. La industrialización regional ya no es solo un sueño. Esta vez, el eje es la energía limpia y la cooperación con Rusia y China, pero siempre desde la negociación, nunca desde la sumisión. Los acuerdos se firman de igual a igual. El objetivo es claro: transformar materias primas en productos con valor añadido. Oro, uranio y algodón ya no deben significar miseria exportada, sino riqueza compartida por quienes la producen. El mensaje de Ibrahim Traoré resuena en todo el continente. No queremos caridad, exigimos comercio justo y respeto. Este principio guía cada trato y reforma. La dignidad consiste en rechazar la limosna y exigir un puesto propio en la mesa global. El orgullo del Sahel está ahora en su capacidad para decidir qué vender, cuánto producir y hacia dónde dirigir su destino.
El Sahel se convierte en un laboratorio político para todo el sur global. Aquí se prueba que la independencia no es un instante glorioso, sino un proceso continuo. Cada avance se defiende frente a sanciones, bloqueos y amenazas. La verdadera emancipación se construye desde el suelo, con firmeza y visión de futuro. Pero el peligro acecha. Si la coherencia se rompe, si la perseverancia titubea, la revolución puede estancarse y caer en las trampas del pasado. Sin embargo, si el Sahel mantiene el rumbo, podría inspirar a otros pueblos oprimidos, demostrando que es posible reclamar el destino propio con dignidad, autonomía y estrategia. Esta es la apuesta. Un modelo nacido de la aridez, capaz de inspirar resistencia y esperanza más allá del desierto. Donde antes solo había resignación, hoy florece la posibilidad de un futuro propio. Mientras la región avanza, los ojos del mundo observan con escepticismo y temor. ¿Será el Sahel capaz de sostener su apuesta frente a los poderes que buscan devolverlo al pasado? ¿Y tú? ¿Seguirás creyendo que la dignidad africana es solo un sueño imposible? ¿O te atreverás a ver la revolución que germina en silencio? El Sahel, esa franja que durante siglos se consideró condenada a la miseria, hoy desafía al mundo con un arma inesperada: la dignidad cotidiana. Burkina Faso, Níger y Mali han dejado de pedir permiso. Convirtieron décadas de castigo y sanciones en abono para una independencia real, tejida día tras día en los campos, las escuelas y las plazas. Mira con honestidad. Mientras potencias extranjeras intentan frenar su avance con tribunales y bloqueos, el Sahel responde sembrando escuelas, recuperando su oro y uranio, y forjando alianzas africanas nacidas del hambre, el coraje y la memoria. Ya no es solo resistencia militar, es una revolución de mentalidades. Los jóvenes ya no sueñan con huir, sino con reconstruir. Las mujeres lideran cooperativas, los campesinos siembran esperanza, los soldados defienden principios, no intereses ajenos. Ignorar esta revolución nos condena a repetir el ciclo de explotación que marcó el siglo pasado y amenaza con perpetuarse hoy. Si miramos hacia otro lado, legitimamos un sistema donde África sigue siendo solo proveedor de materias primas y mano de obra barata. Pero si reconocemos el cambio del Sahel, abrimos la puerta a un mundo donde el respeto y la colaboración reemplazan al saqueo y la desconfianza. La pregunta es directa y urgente. ¿Seguirás viendo a África desde el paternalismo o te atreverás a aprender de su ejemplo? Lo que brota en el Sahel no es un espejismo, sino una lección para toda la humanidad. No se trata de celebrar victorias rápidas ni de idealizar luchas, sino de observar, compartir y aprender, sin arrogancia ni prejuicios. La dignidad africana nunca fue una utopía. Era una semilla esperando su hora. Hoy, ante nuestros ojos, germina en el polvo y el calor del desierto. Tú decides si vas a ignorarla, o reconocer que la revolución más poderosa no siempre es la más ruidosa. Comparte este mensaje si crees que el valor de un pueblo no se mide por sus recursos, sino por la fuerza de su dignidad colectiva. Pero para comprender de verdad la magnitud de esta revolución silenciosa, es necesario viajar en el tiempo y el espacio, comparando el Sahel con otras regiones del mundo que enfrentaron desafíos similares. Recordemos, por ejemplo, la independencia de la India, donde millones de personas, bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi, desafiaron al Imperio Británico no solo con protestas, sino con boicots económicos y la creación de industrias propias. La resistencia pacífica india inspiró a muchos movimientos africanos, y como en el Sahel, demostró que la dignidad colectiva puede ser más poderosa que cualquier arma. En América Latina, durante el siglo XX, países como Bolivia y México nacionalizaron sus recursos naturales, enfrentándose a sanciones y bloqueos internacionales. La nacionalización del petróleo mexicano en 1938, bajo Lázaro Cárdenas, fue recibida con amenazas de embargo y aislamiento, pero sentó las bases para un modelo propio de desarrollo. Del mismo modo, el Sahel busca hoy un camino que privilegie la soberanía sobre la sumisión,
aprendiendo de las luchas y errores de otros pueblos. Volviendo al Sahel, resulta útil imaginar escenarios prácticos de transformación. Pensemos, por ejemplo, en una familia campesina en las afueras de Ouagouya, en Burkina Faso. Antes, dependía de semillas importadas y fertilizantes caros, controlados por multinacionales. Ahora, gracias a la reforma agraria y a la creación de bancos de semillas autóctonas, pueden decidir qué plantar, cuándo cosechar y a quién vender. La cooperativa local les garantiza un precio justo y acceso a microcréditos. Así, cada familia se convierte en protagonista de su propio destino. En Níger, el acceso a la energía era un sueño lejano para miles de pueblos. Hoy, proyectos solares construidos con tecnología china y mano de obra local iluminan aldeas que antes se dormían al caer el sol. Un ejemplo concreto es el proyecto de electrificación rural en la región de Tahoua, donde más de 100 comunidades ya disfrutan de energía renovable. Esto no solo mejora la calidad de vida, sino que reduce la dependencia de generadores diésel importados y permite que los niños estudien de noche y que pequeños talleres familiares crezcan. En Mali, la educación se ha transformado con la inclusión de idiomas locales y la historia nacional en el currículo. Un estudiante de Mopti aprende sobre Sundiata Keita y la epopeya de los imperios Mandinga, recuperando un orgullo cultural que durante siglos fue considerado inferior. Este cambio pedagógico es similar al que vivieron los países bálticos tras la caída de la Unión Soviética, cuando revalorizaron su memoria nacional para reconstruir la autoestima colectiva. Pero, ¿cómo se sostiene este impulso en el tiempo y qué pasos concretos se están dando para blindar los logros? Primero, la creación de fondos soberanos alimentados por la exportación de oro y uranio, con reglas estrictas de transparencia y vigilancia popular. Estos fondos financian infraestructuras, hospitales y becas universitarias, evitando el ciclo de deuda que atrapó a generaciones anteriores. Segundo, la integración de cadenas de valor regionales. Por ejemplo, el algodón burkinés ya no se exporta como materia prima barata, sino que se transforma en textiles en fábricas locales, generando empleos y valor agregado. Un paso fundamental ha sido la digitalización de la administración pública. La corrupción, que durante años drenó recursos, se combate ahora con sistemas de registro digital, licitaciones abiertas y auditorías ciudadanas. En Ouagadougou, un grupo de jóvenes ingenieros creó una aplicación móvil que permite a los agricultores consultar los precios en tiempo real y denunciar prácticas abusivas de intermediarios. La salud también se transforma. En Níger, la construcción de centros de atención primaria en zonas rurales ha reducido la mortalidad materna en casi un tercio en los últimos 5 años. Las clínicas móviles, financiadas por la AES y gestionadas por enfermeras locales, llegan a aldeas remotas con vacunas y medicinas esenciales. Es un pequeño milagro cotidiano que salva vidas y siembra esperanza. El cambio en el rol de la mujer es otra revolución silenciosa. En Burkina Faso, el programa Mujeres del Sahel ha formado a miles de líderes comunitarias en gestión de cooperativas, derechos legales y acceso a microfinanzas. Un caso emblemático es el de Agua, una joven de Bobo Dioulasso, que tras recibir formación, fundó una cooperativa de manteca de karité. Hoy, emplea a más de 20 mujeres y exporta productos a países vecinos, demostrando que la emancipación no es solo política, sino también económica y personal. Frente a estos avances, las potencias occidentales han intentado reconfigurar su estrategia. Ya no pueden imponer bases militares sin resistencia. Ahora buscan influir a través de ONGs y acuerdos de cooperación que, en muchos casos, perpetúan la dependencia tecnológica o condicionan las ayudas a reformas políticas alineadas con sus intereses. El desafío para el Sahel es discernir entre la cooperación solidaria y la cooperación condicionada. Por ello, se promueve la creación de alianzas Sur-Sur, donde los términos de intercambio son definidos entre iguales. Un ejemplo claro es el reciente acuerdo energético entre Mali y Argelia, donde la electricidad generada en el norte argelino abastecerá de forma preferente a ciudades malienses,
a precios acordados sin intermediarios externos. Este modelo de integración regional se inspira en iniciativas como el Mercosur en Sudamérica o la ASEAN en Asia, que demostraron que la unión hace la fuerza frente a los gigantes económicos. La seguridad sigue siendo un reto. Los grupos armados, a menudo financiados por intereses extranjeros, buscan sabotear los logros de la AES. Para contrarrestarlos, se ha creado un sistema de milicias populares con entrenamiento en derechos humanos y mediación de conflictos. En las aldeas, los consejos de ancianos y las asambleas comunitarias juegan un papel clave en la resolución pacífica de disputas, evitando así la fractura social que tanto interesaba a los poderes externos. En el plano cultural, la revolución se refleja en el renacimiento de festivales, danzas y literatura oral. El Festival de las Máscaras en Dédougou, suspendido durante años por la inseguridad, volvió a celebrarse en 2024, reuniendo a miles de artistas y turistas de toda África Occidental. Estos eventos no solo reafirman la identidad, sino que generan ingresos y oportunidades para los jóvenes. La juventud, que antes veía la migración como única salida, ahora participa en programas de emprendimiento tecnológico. En Bamako, el laboratorio Sahel Digital ha incubado más de 50 startups que desarrollan desde aplicaciones educativas hasta sistemas de riego inteligente. Algunos de estos proyectos han recibido premios internacionales y muestran que el talento africano puede competir en igualdad de condiciones si se le dan las oportunidades adecuadas. El reverdecer del Sahel también se observa en la lucha contra la desertificación. La iniciativa Gran Muralla Verde, un proyecto panafricano, avanza con la plantación de millones de árboles que frenan el avance del Sahara y restauran tierras agrícolas. Las comunidades locales participan activamente, combinando saberes ancestrales con técnicas modernas de conservación de agua y suelos. Este esfuerzo colectivo recuerda al movimiento de reforestación de Corea del Sur en el siglo pasado, que logró revertir la degradación ambiental tras la guerra y sentó las bases para el desarrollo sostenible. En el terreno diplomático, la AES ha iniciado el proceso para crear su propia Corte de Justicia Regional, inspirada en la Corte Africana de Derechos Humanos. El objetivo es dirimir disputas comerciales y de recursos sin depender de tribunales externos que históricamente han favorecido a las multinacionales. La propuesta ha sido celebrada por organizaciones de la sociedad civil y podría marcar un antes y un después en la arquitectura legal del continente. Todo este proceso se enmarca en una visión a largo plazo. La AES ha publicado un Plan Estratégico 2040, que establece metas concretas. Reducción de la pobreza extrema a la mitad, generación de energías limpias para el 70% de la población y acceso universal a la educación básica en los 3 países. Para ello, se han firmado acuerdos con universidades africanas y asiáticas, apostando por la transferencia de conocimiento y la innovación local. A nivel práctico, cualquier persona puede contribuir a esta transformación. Las diásporas africanas en Europa y América envían remesas e invierten en negocios familiares, mientras organizaciones internacionales colaboran en proyectos sin condiciones políticas. La clave está en respetar el liderazgo local y fomentar la autonomía, no la dependencia. El desafío final es de mentalidad. El Sahel invita al mundo a dejar atrás el paternalismo y a reconocer que la dignidad se construye desde abajo, paso a paso. Como en la reconstrucción de Ruanda tras el genocidio, donde la reconciliación y la justicia local permitieron sanar heridas profundas, el Sahel demuestra que la resiliencia colectiva puede transformar destinos. En conclusión, el proceso del Sahel no es un milagro ni una moda pasajera. Es el resultado de siglos de resistencia, aprendizaje y adaptación. Cada avance es frágil, pero cada paso suma. Si Occidente y el resto del mundo deciden escuchar y colaborar desde el respeto, pueden nacer nuevas formas de cooperación global, basadas en la justicia y la equidad. Así, la pregunta final ya no es solo si el Sahel logrará emanciparse, sino si el resto del mundo está dispuesto a aceptar que el equilibrio global puede, por fin, empezar a inclinarse hacia un futuro más justo.
¿Seremos testigos y aliados de este renacimiento? ¿O quedaremos atrapados en los prejuicios del pasado? El Sahel nos enseña que la dignidad no se regala, se conquista, y que, a veces, la revolución más grande es la que crece en silencio, bajo el